Bien, muchachos, bienvenidos a todos los que se han podido conectar. Vamos a hablar este día, vamos a conversar en base a la epístola a Diogneto, ¿ya? Este es un texto que es muy importante en la historia cristiana. Es anónimo, pero está íntimamente relacionado con los primeros tiempos del cristianismo. Está escrito dentro de lo que es el siglo segundo y refleja de una forma muy vívida lo que es la vida cristiana también en ese tiempo. Seguimos con la época de los padres posapostólicos. Antes estuvimos leyendo la Didache, que me pareció que fue súper bueno que hubiéramos compartido eso. Y ahora, siguiendo como la misma temática, vamos a hablar ahora acerca de la epístola a Diogneto, aproximándonos ya un poco a lo que serían los padres apologetas, porque también acá en la epístola a Diogneto se hace una apología no muy extensa en contra de lo que es el paganismo y en contra del judaísmo. Pero lo que hace más es hacer como una exposición de la fe, ¿ya? Una exposición de la fe que es bien interesante y también muestra cómo es la forma de ser de los cristianos, que eso también es muy interesante para nosotros para ver cómo eran nuestros padres y nuestros hermanos en aquellos tiempos. La epístola de Ogneto, como les decía, el autor es desconocido, del siglo II aproximadamente. Y bueno, se especula que podría haber sido escrita por Cuadrato, un obispo de Atenas, y dirigida al emperador Adriano, y dice Arconte de Atenas en el año 112. Bien, el exordio. ¿Qué sería esto? Es una introducción, ¿ya? Acá presenta el tema y ahí vamos a ir conversando. ¿A alguien le gustaría leer? Yo puedo leer. Excelente. Ujú. Exordio. Como veo, excelentísimo Diogneto, que tienes gran interés en comprender la religión de los cristianos y que tus preguntas respecto a los mismos, sobre el Dios en quien confían y cómo le adoran para no tener en consideración el mundo y despreciar la muerte, sobre cómo no hacen el menor caso de los tenidos por dioses por los griegos, ni tampoco observan la superstición de los judíos sobre la naturaleza del afecto que se tienen los unos por los otros y sobre por qué este nuevo interés ha surgido en las vidas de los hombres ahora y no antes. Son hechas de modo preciso y cuidadoso. Te doy el parabién por tal celo y pido a Dios que nos proporciona tanto el hablar como el oír, que a mí me sea concedido el hablar de tal forma que tú puedas mejorar por el oír y a ti que puedas escuchar de modo que quien habla no se vea decepcionado. Obviamente él está considerando también que esto va a ser leído. Sí, 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 sí. O sea, leído, no, Este, me refiero que va a ser leído en voz alta, ¿no? Claro que va a ser leído la ah, carta. claro, sí. Sí, naturalmente escribió para que lo lean. Sí. Pero sí, 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 va a ser leído en voz alta seguramente. Es como un discurso. Está escrito de una forma muy ordenada y muy clara. Está bien interesante cómo está confeccionado este texto. No voy a hacer demasiados comentarios acerca de este párrafo porque es justamente una síntesis de todo lo que va a ser el libro. Así que, bueno, no es un libro, un texto bastante corto, pero Sí, bien corto. ahí vamos a ir avanzando. Bien, lo primero que hace ahora el autor es hacer una refutación de la idolatría. Bueno, de entrada vamos a ver de que pretende distinguir al cristianismo, hacerlo, mostrar que es distinto al paganismo normal de esa época, del Imperio Romano, de los griegos, que es distinto a esto. Y después también muestra que es distinto al judaísmo, muestra cómo no es estas cosas para después explicar qué es lo que es en sí el cristianismo. Refutación de la idolatría. Así pues, despréndete de todas las opiniones preconcebidas que ocupan tu mente. Descarta el hábito que te extravía y pasa a ser un nuevo hombre, por así decirlo, desde el principio, como uno que escucha una historia nueva, tal como tú has dicho de ti mismo. Una Mira pausa no ahí. sola. Una pausa. Bueno, y por la forma en que está escrito, también por ser un texto muy antiguo, igual a veces puede ser que se dificulte un poquito entender. Acá lo que está diciendo es que al aproximarse ahora a esto que le está hablando, el escritor cristiano, que lo vea sin prejuicios,
que se quite todas las preconcepciones que antes le habían impuesto. Sabemos de que en su momento el cristianismo había sido acusado de muchas barbaridades, de que eran caníbales, que éramos caníbales, que no sé, que se practicaban, no sé, inmoralidad, orgías, cosas de ese tipo en las reuniones cristianas, un montón de cosas que eran difamaciones nada más. Y esto era a causa de que el misterio de la fe se guardaba con mucho celo, pero era justamente para proteger lo sagrado, proteger lo santo, pero no era porque se hicieran cosas malas, digamos. Y por eso mismo, para poder quitar todos estos prejuicios, estos rumores, estas habladurías que tenían los cristianos en ese momento, le dice que se acerca a este, que le va explicando como un hombre nuevo, sin ninguna sombra de desconfianza. Mira no solo con tus ojos, sino con tu intelecto también. ¿De qué sustancia o de qué forma resultan ser estos a quienes llamáis dioses y a los que consideráis como tales? ¿No es uno de ellos de piedra, como la que hollamos bajo los pies, y otro de bronce, no mejor que las vasijas que se forjan para ser usadas, y otro de madera, que ya empieza a ser presa de la carcoma, y otro de plata, que necesita que alguien lo guarde para que no lo roben, y otro de hierro, corroído por la herrumbre, y otro de arcilla, material no mejor que el que se utiliza para cubrir los siervos menos honrosos? No son de materia perecedera, no están forjados con hierro y fuego. ¿No hizo Ya. uno? Acá notemos que el interlocutor, la persona que está recibiendo este mensaje, es una persona que practicaba este tipo de religión, ¿ya? Así que es muy valiente también el escritor a comenzar haciendo notar cuáles son los errores de aquel que está queriendo recibir este mensaje. Y bueno, ya desde el principio se dice de que el hombre que va a recibir este mensaje está bien dispuesto para escuchar qué es lo que piensan los cristianos. Así que podemos acá ver cómo es parecido esto como parecido como al método que Sócrates usaba a la hora de conversar con las personas y hacerlo dudar acerca de sus propias ideas. Y entonces le está mostrando, ¿no es esto de piedra, de lo mismo o esto de arcilla, que lo mismo que usas para usos súper, para nada honrosos, también de esto haces a tu ídolo, a él que tú consideras tu Dios? Entonces lo empieza a hacer dudar, hacer cuestionar acerca de las propias concepciones que tiene acerca del mundo y acerca de la divinidad. ¿No hizo uno el escultor y el otro y el otro el fundidor de bronce y otro el platero y el alfarero otro? Antes de darle esta forma a la destreza de estos artesanos, ¿no le habría sido posible a cada uno de ellos cambiarles la forma y hacer que resultaran utensilios diversos? ¿No sería posible que las que ahora son las que ahora son vasijas hechas del mismo material, puestas en las manos de los mismos artífices, llegaran a ser como ellos? ¿No podrían estas cosas que ahora tú adoras hacerse de nuevo vasijas como las demás por medio de manos de hombre? ¿No son Bien, todos, otro comentario que quería hacer es que esto hace mucho eco de las escrituras proféticas, de cosas que aparecen en Isaías, en Ezequiel, en Jeremías, cuando critica la idolatría de las naciones, que habla de que toman un leño y dicen este leño es nuestro Dios. Bueno, igual tengamos en cuenta una cosa igual importante en relación al aspecto histórico y cómo se desarrolló el culto en esta nación, en estos pueblos, ¿ya? Una vez que aparece el cristianismo y empieza a generar toda esta digamos, bueno, una con la aparición de la filosofía y luego también con la aparición del cristianismo, el paganismo necesita como refinarse un poco más, pero la forma en que solía ser el paganismo tenía estas características de hacer un ídolo y adorar este ídolo. Obviamente empezaban a adorarlo después de hacer cierto rito en el que el espíritu de su dios pasaba a poseer ese objeto y a como, entre comillas, encarnarse en ese ídolo, ¿ya? Y a partir de ese momento era cuando ya lo comenzaban a adorar, lo comenzaban a alimentar, le entregaban sacrificios porque creían que verdaderamente su Dios estaba ahí. Después ya otras expresiones que aparecieron después del paganismo, como el neoplatonismo,
son mucho más sofisticadas, este tipo de cosas no aparecen, pero sí se sabe que en los rudimentos del paganismo sí estaban estas nociones. ¿No son todos ellos sordos y ciegos, sin alma, sin sentido, sin movimiento? ¿No se corroen y pudren todos ellos? A estas cosas llamáis dioses, de ellas sois esclavos, y los adoráis, y acabáis siendo lo mismo que ellos. Y por ello aborrecéis a los cristianos, porque no consideran que sean dioses, porque no los despreciáis mucho más vosotros, que en un momento dado los tenéis respeto, les tenéis respeto y los adoráis. No os mofáis de ellos y los insultáis en realidad, adorando a los que son de piedra y arcilla, sin protegerlos, pero encerrando a los que son de plata y oro durante la noche y poniendo guardas sobre ellos de día para impedir que os los roben. Y por lo que se refiere a los honores que creéis que les ofrecéis, si son sensibles a ellos, más bien los castigáis con ello, mientras que si son insensibles, les reprocháis al propiciarles con la sangre y sebo de las víctimas, que Bien, se someten. acá sigue el autor como haciendo pensar al interlocutor, a Diogneto. Dicen, no es una contradicción esto que está sucediendo de que tú tienes un ídolo que es de oro y este lo protege. Por este lo entras a tu casa cuando se hace de noche, cuando lo pones afuera, pones guardias para que no lo roben. Pero si tienes un ídolo que quizás sea del mismo ídolo, o sea, el mismo Dios, ponte tú, que sea de Ares, ponte tú al tenerlo, si es de arcilla, el dios Ares, no te importa, lo dejas afuera, te da lo mismo. Pero si es de oro, sí lo proteges. Entonces, no estás verdaderamente honrando a ese dios. Si verdaderamente fuese un dios, no lo estás honrando de esa manera. Así que ahí lo va haciendo pensar un poquito y a cuestionar y a refutar finalmente lo que es el paganismo. Que se someta uno de vosotros a este tratamiento y que sufra las cosas que se le hacen a él. Sí, ni un solo individuo se someterá de buen grado a un castigo así, puesto que tiene sensibilidad y razón. Pero una piedra se somete porque es insensible. Por tanto, desmentís su sensibilidad. Bien, podría decir mucho más respecto a los cristianos, a que los cristianos no son esclavos de Dios, es así. Pero aunque alguno crea que lo dicho no es suficiente, me parece que es superfluo decir más. Bien, acá lo que está diciendo es que con lo que dijo ya basta. Digo, ya una persona Ya. que tenga un buen uso de razón ya se daría cuenta que las prácticas paganas no tienen un sustento verdadero, lógico. Refutación del judaísmo. Luego me imagino que están principalmente deseosos de oír acerca de que no practican su religión de la misma manera que los judíos. Los judíos, en cuanto se absorben del modo de culto antes de decirlo, o espera, hacen bien exigiendo reverencia a un Dios del universo y considerarle como Señor. Pero en cuanto le, of- le ofrecen este culto con métodos similares a los ya descritos, están por completo en el error, porque en tanto que los griegos, al ofrecer estas cosas a imágenes insensibles y sordas, hacen un acontecimiento, Una ostentación. ostentación, perdón, ostentación de necedad. Los judíos considerando que están ofreciendo a Dios como si Él tuviera necesidad de ellas, deberían en razón considerar la locura y no adoración religiosa, porque Él que Bien, hizo acá los lo que cielos y la está tierra. diciendo, perdón, acá lo que está diciendo es que lo que los paganos están haciendo para aquellos ídolos que son falsos, los judíos lo hacen para el Dios que es verdadero. Entonces ve que ambas prácticas son incorrectas, porque bueno, después ella va a pasar a explicar por qué cómo es que Dios no necesita ninguna de estas cosas, por ejemplo, de que se le ofrezcan animales en sacrificio, que se le ofrezca sangre y todas estas cosas, sino porque Dios es todopoderoso y Él es el dueño de todas las cosas, no tiene necesidad de que nosotros le entreguemos nada. Pareciera que estuviera A veces acusando me complica un también poco. a los judíos como que
adorar sin propósito en sí, sin considerar el propósito de lo que están haciendo, ¿no? Es Ujú. como que si ellos mismos estuvieran intentando manipular a Dios, a través de la misma ley. Es como que, desconsiderar a Dios por completo, ¿no? Entonces, como que la otra cara de la otra manera es más o menos también lo que cualquiera, fuera de la iglesia, sobre todo los protestantes, buscarían de acusar a las iglesias tradicionales y apostólicas, ¿no? Más o menos de estos puntos, sin mucha profundidad, sin entender exactamente qué es lo que estamos haciendo nosotros cuando nosotros adoramos, que nosotros no pretendemos eh, obligar a Dios a hacer algo por un acto, ¿no? Sino es la extensión misma de nuestro corazón, nuestra propia fe. Exacto. Y esto me hace recordar mucho a lo que aparece en el Salmo 50, también dice, porque no es sacrificio lo que te complace, si te ofreciera un holocausto no lo quieres. El sacrificio para Dios es el espíritu contrito y humillado, a un corazón contrito y humilde, Señor, tú no lo despreciarás. Entonces estas cosas ya estaban en la enseñanza del judaísmo, pero los que practicaban el judaísmo no lograban ver lo que era el espíritu de la ley. Esto es algo que también hizo Jesús también en el momento de dialogar con los fariseos, dialogar con los saduceos. Él les abría las escrituras para que ellos entendieran cuál era el espíritu de lo que está escrito, porque en realidad la interpretación judaica y de la tradición rabínica lo que hace es quedarse con la letra, es un énfasis como muy, bueno, un énfasis enfático, valga la redundancia, en lo que es la letra. De hecho, se fijan mucho en cuántas veces está esta letra, cuál es la letra que está justo al medio, cuál es la letra que más se repite, de cómo hay correspondencia entre los números y las letras y todo este tipo, lo que se llama la gematría, si no me equivoco, olvidando que en realidad lo que importa en el texto inspirado es la forma en que ésta nos puede transformar a nosotros desde el corazón, no desde lo carnal. Por eso después también, ahora en el siguiente capítulo, va a hablar acerca de todas estas observancias que tenían acerca de la circuncisión, por ejemplo. Ya desde los profetas se empieza a anunciar de que lo que le interesa a Dios no es la circuncisión de la carne, sino la circuncisión del corazón, de quitar el pecado que hay en el corazón, para que así realmente podamos ser puros. Esto lo explica ya después el apóstol Pablo de forma muy clara, de que si una persona no circuncidada actúa de una manera pura, está circuncidada en su corazón. Y en cambio, una persona que esté circuncidada pero no actúa de acuerdo a lo que la ley enseña en su espíritu, lo que enseña la ley, lo que enseñan la ley y los profetas, su circuncisión pasa a ser incircuncisión. Bien, pero ahí, siguiendo ahí, vamos a seguir conversando acerca de esto. Sí, Porque porque el que hizo los cielos y la tierra y todas las cosas que hay en ellos y nos proporciona todo lo que necesitamos, no puede él mismo necesitar ninguna de estas cosas, que él mismo proporciona a quienes se imagina que están dándoselas a él. Pero los que creen que le ofrecen sacrificio con sangre y cebo y holocausto y le honran con estos honores, me parece a mí que no son en nada distintos de los que muestran el mismo respeto hacia las imágenes sordas porque unos creen apropiado hacer ofrendas a cosas incapaces de participar en el honor, y los otros a quienes no tienen necesidad de nada, a quien no tienen necesidad de nada. Igual, también, ¿se acuerda que cuando estuvimos hablando acerca de la viaje, después cuando estábamos conversando con el padre Nicolás y con los demás que estaban presentes, hablamos acerca de cómo el cristianismo, bueno, en la revelación, primero, todo lo que es el Antiguo Testamento fue dirigido a aquel pueblo elegido de ese momento que estaba hecho y lo había elegido el Señor justamente para poder hacer nacer de él al Mesías, ¿no? Y que a partir del nacimiento del Mesías, que es nuestro Señor Jesucristo, esta identidad étnica que tenía el pueblo elegido pasa a no existir, no a haber una identidad étnica, sino que todos pueden ser en Cristo uno solo, de lo que es la iglesia, que pasa a ser el verdadero Israel de Dios. Para poder llegar a esto también hubo un tiempo en que, o sea, si pasó de esto del pueblo judío, después la iglesia creció
en el seno judío, digamos, y acá apareció la iglesia de Jerusalén, que era principalmente judía, y luego de esta, de la destrucción del templo y de una dispersión grande que hubo, a partir de ahí también se fue expandiendo a lo que es todos los sectores de los gentiles. Entonces, al principio hubo, y bueno, y en este momento, que fue cuando ocurrió todo lo del Concilio de Jerusalén, estaban estas dos formas de ser cristianos, que eran los cristianos que eran gentiles y los cristianos que eran judíos. A los cristianos judaicos se les permitía todavía seguir con aquellas leyes que habían recibido en el Antiguo Testamento, ¿no? La circuncisión, la observancia de los días del día de reposo, las fiestas y todo esto, pero ellos tenían esta idea de que tenían que verlas a la luz de Cristo. También tenían que entender a los demás gentiles como hermanos. Bueno, y los gentiles podían vivir el cristianismo sin el apego a aquellas leyes antiguas, ¿no? Pero esta idea, la iglesia judaica, estuvo por cierto tiempo, pero después por las circunstancias históricas y también creo que por la providencia divina, esta iglesia desapareció, ¿no? Ya después las personas que hubiesen sido de trasfondo étnico judío, al hacerse parte de la iglesia ya no necesitaban seguir aquellas antiguas ordenanzas, porque ahora ya la forma en que el cristianismo se había configurado no las requería, ¿no? Entonces acá también en la epístola de Diogneto vemos también esta transición, porque acá la forma en que critica el judaísmo ya es bastante más dura que lo que quizás escritos anteriores hubiesen sido, ¿no? Así que acá vemos como este desarrollo orgánico de la iglesia. Inanidad de las observancias judaicas. Pero, además, sus escrúpulos con respecto a las carnes, su superstición con referencia al sábado y la vanidad de su circuncisión, y el disimulo de sus ayunos y lunas nuevas. Yo no creo que sea necesario que tú aprendas gracias a mí, que son ridículas e indignas de consideración alguna, Acá quiero porque... hacer un comentario. Adelante. Bien, acá tengamos en cuenta, bueno, primero que nada, la persona que escribió este texto, no sabemos por lo menos que fuese algún santo de la iglesia. Seguramente igual en este tiempo había mucha, mucha santidad, pero no se puede tomar esto así como si estuviésemos leyendo, no sé, la tercera epístola del apóstol San Juan. Acá se trasluce igual algo que igual debe haber tenido una intención discursiva también, porque ya de por sí los romanos tenían una mala imagen de los judíos, ya tenían una mala, no, bueno, los consideraban impuros y también los judíos a los romanos también los consideran impuros, no podían ni siquiera juntarse. Entonces, aprovechando también esto, es que el autor también habla ya igual con palabras bastante fuertes que yo no recomiendo tampoco usar en ningún momento de un diálogo con una persona que piense distinto a nosotros, ¿no? Decirle, no, porque tus creencias son ridículas y estúpidas, no creo que sirva de mucho, ¿no? Siempre hay que tratar de anteponer la caridad por sobre todas las cosas y obviamente la caridad en la verdad. Me, Respecto a este diálogo con los judíos, es muy bonito y lo vuelvo a recomendar como recomendé la charla pasada, el diálogo con Trifón, que es de San Justino Mártir, de quien ya sí reconocemos que es un santo de la iglesia totalmente totalmente seguro. Y la forma en que él se dirige a aquellos que son judíos es ejemplar. Y es como también tenemos que dirigirnos nosotros también contra todos aquellos que ya no compartan la fe ortodoxa o sean directamente también de otras religiones, de otras cosmovisiones. Porque no es impío el aceptar algunas de las cosas creadas por Dios para el uso del hombre como bien creadas, pero rehusar otras como inútiles y superfluas. Y además el mentir contra Dios, como si Él nos prohibiera hacer ningún bien en el día de sábado. ¿No es esto blasfemo? Además, Bien, acá alabar la mutilación. un comentario cortito, sí. Que acá está haciendo una referencia directa a algo que aparece en los evangelios. ¿Se acuerdan? Esto se ha leído recientemente en la iglesia. Cuando el Señor sanó a una persona en día sábado y uno de los fariseos dice, vengan, porque la gente se empezaba a amontonar porque quería recibir la sanidad.
y dice, vengan a buscar sanidad en otro día, porque el día sábado es día de reposo, les decía. Entonces, lo que le dice el Señor le responde con mucha sabiduría, dice, ninguna persona, por ejemplo, que acá dice que tenga un burro, bueno, estoy parafraseando bastante lo que es el verso bíblico, o que tuviera un animal, no me acuerdo si era una oveja o un burro, no lo saca en ese momento del lugar en que se quedó atascado y lo rescata. Y dice, ¿y cómo yo no voy a rescatar a esta persona, a este hijo de Dios, a este hijo de Abraham, que estaba preso en esa enfermedad? Entonces, lo que enseña ahí el Señor Jesús es de que se puede hacer el bien el día sábado, el sabbat. Se puede hacer el bien. Y de hecho, ya para nosotros, para los cristianos, nuestro sabbat, nuestro descanso, nuestro reposo, que es lo que significa sabbat, es Cristo. Entonces, la vida cristiana, la verdadera vida cristiana es vivir en el Shabbat, vivir en el reposo de Dios, vivir en Cristo y poder hacer todo el bien que se puede hacer en Cristo, hacer buenas obras, vivir, de que cada una de las cosas que hagamos no las hagamos por mero egoísmo, sino que las hagamos para adorar a Dios y para también servir a nuestros hermanos. Pero, señor Crisóstomo, yo tengo ¿Mm? una duda. Ya, adelante. Creo que también en los evangelios se menciona santificar el domingo. ¿A qué se refiere con eso? Claro, o sea, no recuerdo una parte que diga específicamente santificar los domingos, pero sí hay el domingo, el día de domingo, el día del Señor, es un día en que nosotros conmemoramos de forma especial la resurrección de Cristo. Y el día sábado empieza a quedar como en segundo plano en relación a lo que es el día domingo. Pero de todas maneras, el día sábado y el día domingo siguen siendo días que son especiales, que por ejemplo la iglesia los honra estos días. Por ejemplo, el día sábado y el día domingo no se puede hacer un ayuno tan estricto como se hace en los demás días, porque el día sábado es el antiguo día de reposo, el Sabbat, y el día domingo es el día de la resurrección, que es como la Pascua semanal que tenemos nosotros. Entonces, bueno, cuando yo hablo acerca de que nosotros tenemos que vivir en esto, obviamente este es el ideal cristiano, po. Por ejemplo, les pongo un ejemplo, cuando saludaban a San Serafín de Sarov, no importaba la fecha del año, él les decía, Cristo resucitó, y la gente le respondía, en verdad resucitó. A pesar de que la tradición ortodoxa es saludarse en cierto periodo del año, durante la Pascua y creo que unos 40 días más, no me acuerdo muy bien. Pero San Serafín de Sarov lo hacía todo el tiempo porque él vivía en esta alegría pascual. Entonces, asimismo, pero de todas maneras, está bien que existan los domingos y que nosotros recordemos la resurrección, porque esto también a nosotros nos da esta fuerza, este nuevo impulso para poder comenzar a vivir también toda nuestra semana en esta contemplación, en esta vida, en esta energía de Cristo resucitado. Además, alabar la mutilación de la carne como una muestra de elección, como si por esta razón fueran particularmente amados por Dios. ¿No es ridículo? Y en cuanto a observar las estrellas y la luna, y guardar la observancia de meses y de días, y distinguir la ordenación de Dios y los cambios de las estaciones según sus propios impulsos, haciendo algunas festivas y otros periodos de luto y lamentación. ¿Quién podría considerarlo como una exhibición de piedad y no mucho más de necedad? El que los cristianos tengan razón, por tanto, manteniéndose al margen de la insensatez y error común de los judíos, y de su excesiva meticulosidad y orgullo. Considero que es algo en que ya está suficientemente instruido. Pero, Hay una pausa. sí, Respecto a esto, lo de la meticulosidad es algo que es muy evidente si de casualidad alguno se ha cruzado de repente con los textos, como, por ejemplo, como del Talmud, que son como de la tradición rabínica, es realmente una cosa que buscan, por ejemplo, ya, ¿qué significa guardar el sábado para ellos? Dice, bueno, ya, el sábado no hay que trabajar, pero ¿qué significa no trabajar? No trabajar significa no hacer ningún esfuerzo. Bueno, pero ¿qué significa? Pregunta otro rabino. ¿Qué significa no hacer ningún esfuerzo? Bueno, esto se aplicaría, por ejemplo, no se pueden subir escaleras, no se puede apretar botones, no se puede, y así siguen de una forma, pero impresionante. De hecho, para los judíos ortodoxos en este momento, los días sábados ellos, por ejemplo, no pueden cortar servilletas.
Entonces, el día viernes ellos se preparan servilletas listas para no cortar servilletas el sábado. No pueden Eh, subir para ascensor, no pueden apretar el botón del ascensor porque eso es considerado también trabajo. Entonces sí. ellos tienen como una especie de ascensores especiales que diseñaron, entonces en caso de que ellos tuvieran que bajar a comprar, a buscar comida, no sé, algo así, entonces que los lleva entonces directo ahí sin tener que ellos presionar el botón, algo así. Es impresionante, es impresionante. Algo que se me ocurre Mm, que pueda caracterizar eso es como el mismo chiste de la persona que apunta hacia algo y el tonto ve el dedo en vez de ver el objeto que se está apuntando, ¿no? O sea, claro, entonces como que exacto. lo que está apuntando Mm, es la ley, ¿no? Y claro, está apuntando hacia algo, hacia un propósito, ¿no? Entonces, claro, viene siendo lo que la mano apuntando es el propósito, ¿no? No lo que claro. se está referenciando. De alguna manera también es lo mismo que se critica a los paganos y es la disposición del corazón. También veo eso como los musulmanes, ¿no? Que los musulmanes, si bien también ellos pueden tener su propia devoción privada, que lo he visto, lo he conocido, al mismo tiempo es como que ellos a donde estén y como sea necesitan entonces de repente rezar a la hora que necesitan enfrente de todos, ¿no? Entonces Ujú, es también bastante un énfasis en el exterior y de verdad un desastre. En el caso, para mí, en el caso de los musulmanes, un desastre en la parte interior. claro. Es un énfasis en la letra más que en el espíritu de la letra. Ese es el tema. De hecho, esa es la crítica que hacen los padres en su mayoría contra los judíos de que tienen una lectura carnal de las escrituras. Se quedan como con la materia y en realidad lo que podrían llegar a entender al abrírsele los ojos, o sea, el Señor lo permita, que pudieran convertirse a Cristo, las escrituras se les abrirían de una forma impresionante porque llevan estudiándolas tanto. De, igual me encanta pensar en esto que San Países, por ejemplo, por nombrar solamente uno entre los santos y un santo bastante nuevo también, él hablaba acerca de que, y esto es algo que está profetizado también en la Escritura, de que en los últimos tiempos también muchos de aquellos que son judíos van a llegar a la fe de Cristo, a la fe ortodoxa. Y de hecho, en estos esfuerzos, que obviamente nosotros los vemos igual como casi descabellados. Puede ser que en el fondo haya, bueno, lo dice el mismo apóstol Pablo cuando está hablando acerca de los judíos, dice, porque ellos tienen celo, yo doy fe de que tienen celo por Dios, pero no tienen celo respecto a ciencia. Entonces, y ciencia en este contexto respecto a la teología. ¿Y qué es la teología? La teología, cuando hablan los padres acerca de la teología, esencialmente es esto, es la Santísima Trinidad y la encarnación, la naturaleza, la doble naturaleza del Hijo de Dios. Entonces, una vez que se les revela la teología, pienso que pueden llegar a ser los mejores de los cristianos, nos podrían enseñar mucho. y de su excesiva meticulosidad y orgullo. Considero que es algo en que ya está suficientemente instruido, pero lo que respecta al misterio de su propia religión, no espero que pueda ser instruido por ningún hombre. Bueno, esto está, me costó entenderlo a mí, este texto en específico. Pero lo que dice acá, que respecto al misterio de su propia religión, no espero que pueda ser instruido por ningún hombre, lo que está diciendo es que es irracional, que no puede ser explicado, que por eso no puede ser instruido por nadie, porque no hay forma de explicarlo. Eso es lo que está diciendo acá el autor de la epístola a Diognet. Bien, y acá viene una parte, ¿cómo estamos de tiempo? Sí, alcanzamos bien a leerla. Perdón, Porque esta... esa última parte, ¿la podrías explicar de nuevo? No la capté muy Ah, bien. ya. Porfa. Dice, pero en lo que respecta al misterio de su propia religión, no espero que pueda ser instruido por ningún hombre. Acá, cuando habla del misterio, no está hablando del misterio en el sentido de sacramento que nosotros usamos, como el misterio de Dios, el misterio de la iglesia. No, se refiere a misterio en la otra acepción de la palabra, como algo como para Oculto. resolver, ¿entiendes? Como un puzzle, por decir. Claro. En lo que respecta al misterio de su propia religión, no espero que pueda ser instruido por ningún hombre. O sea, no creo que haya hombre que te lo pueda explicar, porque no se puede explicar, porque no tiene sentido. Eso es lo que está diciendo el autor. Claro, es como, bueno, respaldando lo que dijo más arriba, en realidad que era como cosas necias, más que nada. Claro, sí. Ya,
Gracias. Gracias a ti. Lo que le iba a decir también, mientras se prepara la Katy, que esta parte del texto es preciosa. Así que, porque acá, después de haber hecho esta refutación del paganismo y refutación del judaísmo, acá ya se entrega de lleno a lo que quería decir el autor, ¿ya? Que empieza a hablar acerca de lo que es el cristianismo en sí, y empieza a describir la vida cristiana, y esto es un texto muy famoso y que muy lindo para que lo podamos compartir y conversar. Los cristianos, en efecto, no se distinguen de los demás hombres ni por su tierra, ni por su habla, ni por sus costumbres, porque ni habitan ciudades exclusivas suyas, ni hablan una lengua extraña, ni llevan un género de vida aparte de los demás. A la verdad, esta doctrina no ha sido inventada gracias al talento y especulación de hombres curiosos, ni profesan, como otros hacen, una enseñanza humana, sino que, habitando ciudades griegas o bárbaras, según la suerte que a cada uno le cupo y adaptándose en vestido, comida y demás género de vida a a los usos y costumbres de cada país, dan muestras de un temor peculiar, de conducta admirable y, por confesión de todos, sorprendente. Hay una Habitan sus pausa. propias... No quiero interrumpir tanto el texto porque la verdad es que está tan bien escrito y es tan bonito, pero igual voy a tener que hacer algunos comentarios. Bueno, acá dice que no se distingue de los demás por su tierra, ni por su habla, ni por sus costumbres. Entonces dice, en esto, por ejemplo, no se están pareciendo ni a los paganos ni a los judíos, porque habitan en todo tipo de ciudades, no habitan en una ciudad exclusiva de ellos, no hablan una lengua distinta, ni llevan un género de vida distinto a los demás. Entonces, no se distinguen por ninguna de estas cosas externas, ninguna apariencia. Y bueno, también habla de que no ha sido inventada gracias al talento y especulación de hombres curiosos. Esto se refiere a los filósofos, por ejemplo. No es que algún hombre muy inteligente, así muy dotado intelectualmente, escribió una filosofía y tal cosa, y esto lo siguen los demás, como pasaba con otras escuelas filosóficas, ¿no? No es así el cristianismo. Y dice que no profesan como otros hacen una enseñanza humana, sino que habitan ciudades griegas o bárbaras. Los bárbaros eran los que no eran griegos, ¿ya? Con la gente del norte y todo. Bueno, según la suerte que a cada uno le ocupa, y adaptándose en vestido y comida y demás géneros de vida a los usos y costumbres del país, dan muestras de un tenor peculiar, de conducta admirable, y por confesión de todos, sorprendente. Aquí va a comenzar a explicar un poquito más lo que es. Entonces dice de que en lo que se distingue el cristiano no es por una cosa exterior, como, como por ejemplo, bueno, como por ejemplo ahora los judíos ortodoxos, que uno ve a un judío ortodoxo y dice, ah, claramente es un judío ortodoxo, porque llevan aquellos cabellos que están en forma de rulo, llevan su sombrero, se visten de negro. Entonces el cristiano no se distingue por ese tipo de cosas, ¿ya? Sino que es por la conducta, por una vida virtuosa, es como se distingue un cristiano. Y es por eso que nosotros también tenemos que tener como meta, aunque ya seamos cristianos, aunque ya nos hayamos bautizado, crismado, ya hemos participado de la comunión, tenemos que tener por meta también no solo el ser cristiano, sino también el llegar a serlo. Siempre tener en meta este crecer, este fortalecernos en las virtudes y conocer más a Dios. Porque lo que se distingue a los cristianos justamente en esto, en la virtud, en el amor que se tienen, también después va a hablar de eso. Habitan sus propias patrias, pero como forasteros. Toman parte en todo como ciudadanos y todo lo soportan como extranjeros. Toda tierra extraña es para ellos patria, y toda patria tierra extraña. Se casan como todos engendran hijos, pero no exponen los que les nacen. Ponen Esto mesa se común. refiere, acá se refiere al infanticidio y al aborto. Con esto dice, se casan como todos engendran hijos, pero no matan a aquellos hijos que han tenido. Ponen mesa común, pero no lecho. Están en Se la carne. refiere acá, perdón que interrumpa, se refiere a que comen juntos, o sea, tienen, como esto que hacemos nosotros, esto también es una tradición apostólica, el hecho de que después de nosotros haber terminado la divina liturgia,
tomar 11 juntas en que cada uno lleva y comparte de lo que tiene, ya sea galletita o lo que sea, en la medida de sus posibilidades lleva. Esta es una tradición apostólica que justamente se ve acá. Ponen mesa común, dice, pero no lecho. Es decir, este mito que había acerca de que tenía orgía es totalmente falso, porque se comparte la mesa, pero no se comparte el lecho. Están en la carne, pero no viven según la carne. Pasan el tiempo en la tierra, pero tienen su ciudadanía en el cielo. Obedecen a leyes establecidas, pero con su vida sobrepasan las leyes. A todos aman y por todos son perseguidos. Se les desconoce y se les condena. Se les mata y en ellos se les da la vida. Son pobres y enriquecen a muchos. Carecen de todo y abundan en todo. Son deshonrados y en la misma deshonra son glorificados. Se les maldice y se les declara justos. Los vituperan y ellos bendicen. Se les injuria y ellos dan honra. Hacen bien y se les castiga como malhechores, condenados a muerte. Se alegran como si se les diera la vida. Los judíos los combaten como extranjeros. Son perseguidos por los griegos y sin embargo, los mismos que le aborrecen no saben decir el motivo de su odio. Creo que hasta aquí vamos a leer por hoy. Hermoso, esto es una poesía. Es muy lindo cómo describe aquella forma de vida que tenían los cristianos en esos tiempos y también una forma de vida a la que nosotros debemos aspirar. Está escrito de forma tan elocuente que creo que habla por sí mismo este texto. Habla acerca de todo lo con lo que es la vida cristiana. Habla acerca del amor, habla acerca del compartir, del hacer limosna, el cuidar al otro, de también amar el lugar en el que estamos también. Por ejemplo, que el patriotismo es ciertamente una virtud cristiana, puede ser considerada así, pero también en el sentido más estricto y más verdadero, nuestra patria es celestial. Estamos aquí de paso, pero, pero aún así amamos aquel lugar en el que estamos y todo otro lugar también, queriendo que todos conozcan a Dios. A nadie odiamos, por lo menos así deberíamos ser. A nadie odiamos, sino que a todos honramos y amamos. Hay una parte en Hechos de los Apóstoles que habla y dice que la gente hablaba de los cristianos, que en ese momento estaba recién comenzando, y dice, y la gente se sorprendía diciendo, mirad cómo se aman, mirad cómo se aman. Entonces, esa es esta es la gran vara que tenemos nosotros para poder seguir y continuar también este mismo legado, porque justamente la tradición, no solamente, aunque sí es parte de esto tener liturgia, el canto bizantino, la oración del corazón, todas estas cosas, pero también la tradición es seguir este amor que se compartía en ellos y también que debemos compartirnos los unos a los otros. Bien, muchachos. Abro el micrófono para quien quiera compartir algo, hacer algún... Bueno, creo que hay mensajes. Voy a pasar a leer. También no hay una desconexión egoísta al mundo, ¿no? Ujú, Justamente sí. el amor nos mantiene firmes y sujetos en el mundo, pero aún así que el propio mundo no nos ofusca, ¿no? O no sea una excusa, ¿no? Para Mm. desconectarnos de lo más importante que es el amor a Dios. Claro, justamente ayer tuve una conversación bien interesante con un muchacho que solía ser cristiano, católico romano, cuando era más joven, de que de hecho había sido catequista, pero que ahora en estos momentos tenía otras ideas bastante distintas, ¿no? Bastante alejadas, bastante más relacionadas quizás con un neochamanismo, neopaganismo. Y que yo le decía que justamente esto era ser extranjero, la forma de ser cristiano es ser extranjero y peregrino. Y él me decía, pero ¿cómo si eso no, eso significa que estás desapegado a la tierra y que la tierra es el lugar en el que estamos? Y yo traté de exponerle lo mejor posible de que el cristiano vive con los pies en la tierra, pero con el corazón en el cielo. Sí estamos con los pies en la tierra, sí trabajamos, sí
si Dios nos lo permite, tenemos familia, educamos a nuestros hijos, si Dios nos los da, eh, estamos en relación con la comunidad que nos rodea. Pero en todo esto, nuestro corazón anhela constantemente el cielo, anhela la venida de Cristo. Y vivimos para eso. Finalmente es como, lo veo como que nuestro propósito la finalidad de nuestra vida, como veíamos en ocasiones pasadas cuando hablamos acerca de que la ceosis es la finalidad de la vida cristiana, esa es la finalidad. Y después los demás son como objetivos secundarios que vamos viviendo en nuestra vida, pero siempre en vista a este propósito supremo, que es la transformación en imagen y semejanza de Cristo. Rodolfo Crisóstomo, una también. consulta. Sí, adelante. ¿Este documento de qué fecha es esta carta aproximadamente? Lo tengo arriba del documento. A Del ver. siglo 112. II. Sí, es del siglo II, pero los escritores la datan más o menos del 112, sería principios del siglo II. Ya, Los, es que más que los- nada porque me llama la atención o sea, para la ¿Quién está fecha en que hablando? fue escrito, me llama la atención, o sea, para la fecha en que fue escrito lo vigente del texto, en el sentido de que estas comparaciones que se hace o la descripción respecto a cómo llevaban sus cultos la gente pagana, el contraste con cómo llevan su religión los judíos en ese tiempo, Ujú, es perfectamente aplicable a lo que se ve ahora incluso dentro del cristianismo, o como lo veo yo. O sea, hay denominaciones cristianas, religiosas, sobre todo, bueno, yo me crié principalmente en la Iglesia Católica Romana, eh, ujú, tienen un exceso de de formalidades, así que muy válida la parte dentro de la religiosidad que existe a su interior, pero están muy preocupados de la forma, muy parecido a lo que se menciona en el texto como los judíos, digamos, ujú. preocupados de la letra de la escritura, de la formalidad de la ceremonia, pero sin un fondo. Y el contraste que veo yo también en los textos, o sea, la religión pagana, que en apariencia también se ve como más conectada con la tierra, como lo mencionan, etcétera, también dentro de ciertas denominaciones cristianas se da el extremo opuesto, o sea, demasiada emocionalidad carente de razón. Debe Claro. haber un equilibrio en ambas, en lo que creo yo, que debe haber un equilibrio entre forma y fondo. Yo al menos lo he encontrado aquí en la iglesia, que me llama mucho la atención la solemnidad que hay en la liturgia y a Ujú. la vez la cercanía entre los miembros, entre el mismo padre. Acá no sé si será exclusivo de esta iglesia o será algo general dentro de la ortodoxia, pero sí es perfectamente vigente este texto. Qué En ese bueno. Sí, sí, muchas gracias por tu comentario. Sí, la verdad es que leer estos textos como que son antiguos, ya estamos hablando de que tiene 1900 años más o menos este texto, pero tiene una actualidad pero impresionante. Lo mismo nos pasó cuando estábamos leyendo la Divina G. Son cosas que a uno lo interpelan ahora en el momento presente. Y bueno, y justamente esto que hablas tú también, Jonathan, acerca de cómo estas dos visiones son como un extremo y el otro extremo. Y en realidad la Iglesia Ortodoxa siempre entiende las cosas como en el camino real. El camino real es de no desviarse ni por exceso por cierta cosa ni por defecto en el otro. No buscar los extremos, sino buscar aquel camino estrecho también del que habla la Sagrada Escritura, que es este camino que lleva a la vida, ¿no? Entonces, por eso también es que por un lado tenemos este aspecto ritual que es súper importante, este aspecto litúrgico, pero también por el otro lado también está la vida eclesial, la vida en comunidad, y son cosas que se viven de forma interconectada y que son inseparables la una de la otra. Y lo mismo vemos también en el mismo Señor Jesucristo, quien es perfectamente Dios, pero también perfectamente hombre. Es la doble naturaleza de Cristo. Entonces, asimismo, también
todas las cosas se conjugan en Cristo y también en su cuerpo, que es la iglesia. A mí me gusta mucho verlo siempre y siempre lo voy a repetir. Es que la ortodoxia te brinda un estándar en el que todas las cosas tienen su propósito o Mm, tiene su rol o tiene su justa medida, ¿no? Y te das cuenta que hay un equilibrio en absolutamente todo. Para el externo, para la persona externa, de repente se ve la parte ritualística de la ortodoxia y al mismo tiempo, cuando uno la conoce más, el énfasis y el enfoque interno mm, tiene su estructura, tiene su cuestión y tal, sus reglas, ¿no? Y cada tradición lo tiene, pero al mismo tiempo no es excesivamente rígida, no es excesivamente racional. La propia racionalidad, como también creo que también salió eso en el libro de la Teosis como mm, finalidad de la vida humana, la propia racionalidad tiene su propósito de ser, no como en Occidente. En Occidente entonces empieza a ver que hay, empiezan a haber como desequilibrio, énfasis en mm, otro tipo de cosas, ¿no? A lo largo de la historia de Occidente, énfasis en, en la racionalidad, énfasis en en las dicotomías, ¿no? Sobre todo mm. en que cae en el efecto en el protestantismo, ¿no? Que entonces hay dicotomías entre Dios Padre y Dios Hijo, dicotomías entre Dios y hombre, De dicotomías la entre gracia y la iglesia, obra. entre la gracia y la obra, entre la fe y y la acción, entre el libro y la iglesia, ¿no? Entonces es un desastre que, a mi parecer, es la base fundamental de la degradación espiritual del mundo actual. Y de ahí surgen ideologías raras, por eso no es raro de repente verte que Nietzsche, la familia de Nietzsche era protestante, luterana, la familia de Marx era judío, pero ellos se habían convertido al luteranismo, aunque obviamente no lo practicaban tanto, pero la familia de Engels, ¿no? Eran calvinistas recalcitrantes y también de David Hume eran calvinistas, ¿no? Entonces Mm, no es que, o sea, es el desastre espiritual el que nos llevó a esa falta de equilibrio que en la ortodoxia, al menos yo lo estoy viviendo, cada vez más veo más ese equilibrio. mm. Claro, sí. Muy interesante. Igual también tener en cuenta que también todos estos errores doctrinales que aparecen en el protestantismo de cierta forma también son una reacción al, por ejemplo, a las cosas que se sostenían en el catolicismo romano. Por ejemplo, después de este escolasticismo que era súper mental, digamos, que era hiperfilosófico más que teológico, con una teología subordinada a la filosofía, a raíz de esto aparece como ya, porque a ver, ¿se acuerdan cuando estuvimos viendo el tema de la lección divina, de que para poder acceder a la lectura de las escrituras tenías que manejar el, bueno, la gramática y todas estas cosas, ciencias lingüísticas, pero también tenías que saber astronomía, tenías que saber álgebra, tenías que saber matemáticas. Entonces una persona no podía acceder a las escrituras, pues. Y a partir de ahí, como una reacción, las escrituras empiezan a interpretarse de la manera en que las recibía la persona por menos formación que tuviese, ¿no? Entonces, al final vienen como una reacción también a los errores papistas y papales, ¿no? Que en realidad, si cada uno de estas denominaciones o confesiones cristianas fuesen como a la raíz a la raíz, fuesen a la vertiente, encontrarían todas aquellas cosas que son buenas y verdaderas en su tradición, pero las encontrarían en la plenitud y relacionadas unas con otras, sin oposición, sino en la perfecta contemplación como los discípulos delante de Cristo, ¿no? En el monte de la transfiguración, por ejemplo. Bien, hermanos. ¿Hay algún otro comentario? ¿Alguien le gustaría decir algo? Constantino, quizás. Rodolfo hace rato estaba Ah, pidiendo la ya. palabra. Rodolfo, adelante, por favor. Eso no era más que nada por si puedes referirte a la conversación que se estaba dando en el chat respecto a los accesorios, por decirlo así, religiosos, como los crucifijos, ¿cachai? O respecto a lo que se estaba hablando en el texto, que era como que el cristiano no se distinguía por ese tipo de cosas, y el problema que dice Catherine que que tuvo Jeremías. Dice, una vez Jeremías me dijo que no quería andar con su crucifijo
por ese mismo motivo. Entonces, no sé si hay una enseñanza de la iglesia respecto a eso, sobre Mm, todo en la actualidad, donde al menos yo he visto en redes sociales que se vende ropa así como con mm, símbolos ortodoxos, o el hecho de andar con el crucifijo sobre la polera o bajo la polera, cómo se trata eso al claro. respecto? Bien. Ahí también es como una cuestión prudencial, ¿no? No hay una prohibición, por lo menos en nuestra tradición, la tradición ortodoxa rumana, no hay una prohibición así de que alguien ande con su cruz afuera, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, la tradición rusa, en que sí se prefiere que los laicos lleven la cruz adentro, ¿ya? Y puede tener buenas razones para lo uno y para lo otro, ¿ya? Y la otra vez veía una entrevista que se le hacía a un sacerdote en Utah, ¿no? Que es este estado que es mormón, ¿ya? Y él, si bien, aunque creo que incluso él era de tradición rusa, él le decía a sus fieles, a la gente de su iglesia, que usen su cruz afuera, porque era una forma de dar testimonio acerca de la cruz, en un lugar en que la cruz, en que ni siquiera se cree que Cristo fue crucificado, si no me equivoco, la doctrina de los mormones o de los santos de los últimos días. Esto tiene que ver mucho también con el corazón en el que uno lo haga. Si uno siente que al llevar la cruz hacia afuera no estás haciéndolo como con humildad, si estás sintiendo que hacer esto te trae soberbia y todo eso, es mejor que la uses adentro. Pero por el otro lado, si tú lo estás usando adentro porque en realidad te da vergüenza ser cristiano, ahí ya tienes muchas cosas más profundas que cuestionarte dentro de tu vida, ¿no? Bueno, Eh, en Rusia también los perseguían, po. O sea, no ¿Cómo? creo que en Rusia también perseguían a los cristianos, entonces quizá también sea un motivo para llevar la cruz oculta, po. Y puede ser, esto puede tener una razón histórica. Sí, si estamos hablando de la época del comunismo, claro que llevar una cruz expuesta era complejo, era complejo. Entonces, bueno, lo que yo pienso, y te doy una opinión de un laico como ustedes, no como un padre espiritual ni nada, es que justamente lo conversen con su padre espiritual. ¿Qué es lo que les correspondería? Y bueno, y examinarse también dentro de uno mismo, si es que, cuáles son las razones por las que la quiero usar afuera o la quiero usar adentro. Pero por encima de todo también decirle que la cruz es nuestra gloria, la cruz es un emblema cristiano que no tenemos que tener miedo de tenerlo, no hay que tener miedo ni vergüenza de hacer la señal de la cruz, por ejemplo, antes de orar por los alimentos, porque esta es nuestra alegría, esta es nuestro estandarte. Respecto al uso de iconos, por ejemplo, en la ropa, a mí por lo menos, no sé, me parece un poco extraño. No es como par- no es como el uso como adecuado de un icono. Y creo que he visto que hay obispos que han hablado acerca de eso y que no se debería. Creo que prudencialmente y pastoralmente se recomienda que no. ¿Ya? Igual, si alguien anda con un icono, no le van a decir, no, eso está mal. No, cada uno que vea por sí mismo y con la ayuda y el consejo del Padre Espiritual, ahí vamos por un camino bien seguro. Y Hay más comentarios. al parecer también hay cierto mandato también de uno expresar su fe, ¿no? Sobre todo, este, eh, mostrarla con alegría, ¿no? Aunque siempre tiene que haber ese equilibrio o esa armonía entre lo externo y el corazón. Mm, claro. Sí, hay como toda la vida cristiana, siempre está esta cosa del equilibrio, ¿no? Uno, por ejemplo, a la hora de hablar acerca de nuestra fe, puede cometer dos tipos de excesos. Una, hablar demasiado, cansar a la persona, o hablar de forma imprudente de ciertas cosas, o hablar de cosas buenas pero en el momento equivocado. Eso es un tipo de error que se puede cometer al compartir la fe. Y otro tipo de error es, por ejemplo, quedarte en silencio cuando deberías hablar. Ese no es un silencio sabio.
Entonces, justamente eso es lo que hay que ir aprendiendo, ¿no? A aprender las virtudes de la prudencia, de la justicia, de la templanza, que esas nos van a ayudar a nosotros a ser cada vez más sabios, po. Es un proceso, ¿no? No nos desesperemos porque es difícil aprender a calibrar este tipo de cosas, pero lo importante es también tener esto presente, que en nuestro corazón tengamos grabadas estas palabras, como decía el apóstol Pablo, decía, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para la salvación del judío y también del pagano, decía él, porque decía de que para los judíos el Evangelio era tropiezo, pero para los paganos era locura, pero para los cristianos el Evangelio es sabiduría y poder de Dios para la salvación. Así que eso, principalmente vigilar el corazón y bueno, y seguir adelante esforzándonos en la gracia. Bien, muchachos, ya estamos en buena hora para ir cerrando. Ha sido una muy bonita conversación. Muchas gracias, chicos. Un abrazo a todos grande, los quiero mucho.